Gracias. Quiero saludar en este día a nuestra evangelista que está cumpliendo años. Le damos un aplauso a una mujer poderosa en las manos de Dios. Después la saluda, la abraza. Estamos de fiesta. Bendecimos su vida, celebramos su vida. Amén. Gracias. Yo no sé, mi hermano, si vos has visto, si has entendido el tiempo que estás viviendo, que estamos viviendo como iglesia. Es un tiempo donde Dios ha transformado nuestras vidas, donde Él se quiere manifestar con poder. Y cuando fluye su presencia a través de la alabanza debemos sumergirnos, ¿sí? No ser expectantes, sino que ser vividores de lo que Dios tiene. ¿Cuántos quieren ser vividores? De recibir lo que Dios tiene en cada reunión, en cada reunión que hay. Yo en este día te vengo a hablar de la palabra de Dios, del poder que tiene la palabra para transformar tu mente, nuestra mente. Amén. El título es Transforma tu mente en Cristo. Bien, un rosado ahí, vamos. Transforma tu mente en Cristo, muy bien. Sí, como decíamos, este es el mes de la Biblia y algo que quiero compartir. Y vamos a leer una historia que verdaderamente para estar en ese punto debemos entender el poder de la palabra. Debemos dejar que Dios transforme nuestra mente para poder pasar nuestras circunstancias. Amén. Podemos ver que Dios a través de su palabra, a través de cada historia, a través de distintas historias que vemos, Dios nos enseña a poder llevar, ¿sí?, un poco más liviano la circunstancia que esté pasando cada uno. Podemos ver que Dios hace milagros, ¿sí? Dios a través de los milagros que ha hecho en su palabra te aumenta la fe. ¿A cuánto les ha aumentado la fe en este tiempo? Amén. Cuando Dios sana en su palabra es porque también lo puede hacer en tu vida. Dios dice que Él nos ha perdonado y es ahí donde viene la identidad que Dios quiere que tengamos como hijos. Es la palabra que va a cruzar en nuestra vida, en nuestra mente, para que sea transformada. Y es por eso que debemos estudiarla, es por eso que debemos escudriñarla. Amén. Quiero hablarte de algo que es más profundo, de un arrepentimiento. Y quiero empezar con esto para que entendamos que verdaderamente Dios quiere en este tiempo que vivamos plenamente su reino, que vivamos lo que Él dijo que íbamos a vivir. ¿Sí? Quiero hablar de metanoia, ¿sí? Se describe una transformación interna radical, es un cambio de mente que lleva a despertar o a una dirección más auténtica en tu vida. Lleva a despertar algo, ¿sí? ¿Cuántos se han sentido presionados en este tiempo? Levanten la mano. Yo le digo a un par, sos mi aceituna, viste que la aceituna tiene que ser presionada para hacer aceite de oliva. Muchas veces estamos en esa presión, pero Dios quiere sacar lo mejor de vos, amén. Dios quiere sacar lo mejor de tu vida, Dios quiere que entendamos a dónde Él nos está llevando, amén. Se presenta como un momento de fractura para revelar la verdad, ¿sí? La metanoia. Es un cambio radical que hay en nuestras vidas, ¿sí? Y es un quiebre que hay en nosotros mismos. Esto me hacía recordar cuando como hijos llegamos a la casa y tenemos ese cambio radical, ¿no? Dios transforma nuestra mente, hay cosas que ya la dejas hacer porque había pecado y eso nos apartaba de la verdad, nos apartaba de Dios. Pero también tenemos que entender que pasan los años y debemos también instruirnos en su palabra porque es lo que nos va a sostener en el tiempo. Es lo que nos va a fortalecer, es lo que nos va a animar para que sigamos el camino. Amén. Porque el cambio ya está, mi hermano, ya sos hijo. Lo que pasa es que cuando vos te aferrás, cuando vos creés en su palabra, cuando vos leés, te agarrás de versículos que en los momentos difíciles te ayudan a levantarte. Es la palabra que transforma tu mente, es la palabra que cambia nuestra mente y también nuestro corazón. Eso habla de que cambia nuestro accionar.
¿sí? Como decíamos, la metanoia es un cambio que uno empieza a vivirlo internamente, ¿sí? Y la presión hace que salga si ese cambio se hizo o no se hizo, ¿sí? ¿Cuántos a veces han escuchado ese dicho? ¿Sí? Bendito es la confusión que hizo ver el corazón, que hizo ver quizás lo peor que hay en uno. Algo que fue confuso y de repente saltamos como que... Y es lo verdadero que hay en el corazón. Es por eso que todo el tiempo estamos siendo probados y Dios a través de la prueba, Él ve las intenciones de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos están ahí? Dice Salmo 119, versículo 105. A ver si lo tienen y los leemos. Quiero que lo leamos todos juntos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Esta palabra habla de que Él nos ofrece claridad, dirección y entendimiento. Es la palabra de Dios que nos ofrece claridad, dirección y entendimiento. Dios nos ilumina a través de su palabra. Él guía, ¿sí?, a través de su palabra, para que no tropecemos ni andemos en pecado. Por eso es tan importante que como hijos podamos entender el poder de su palabra, ¿sí? Muchas veces me he encontrado con personas que por ahí leen o hay cosas que no entienden la revelación, pero yo te invito a que sigas leyendo y que Dios la revelación te la va a dar, porque Él trae claridad a través de su palabra. Él quiere en este tiempo que cambiar, ¿sí?, los pensamientos. Y como dice su palabra, llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Habla de que tiene que haber un cambio en nuestra mente. Habla de que hay luchas donde muchas veces nuestra mente es flechada, muchas veces los pensamientos son contrarios a lo que Dios quiere. Pero también tenemos el poder y la autoridad para desechar todo pensamiento que no venga de Él. Amén. Quiero invitarte a la historia de Pablo y Silas. ¿Sí? Quiero que abras tu Biblia en Hechos 16, capítulo 16, ¿sí? Le voy a dar lectura. Yo quiero que prestemos atención en esta palabra, que es una historia bastante larga, pero voy a leer algunos versículos. Porque yo entendía que Pablo y Silas tuvieron que dejar que Dios transforme su mente para poder pasar el proceso que estaban pasando. Voy a leer del versículo 17. Del 16. Dice, Pablo y Silas en la cárcel. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, y han venido para decirle cómo ser salvos. En esta palabra quiero que te vayas instruyendo, porque esta mujer era divina. Y eso habla que el enemigo ya te está promocionando. El enemigo estaba viendo, la mujer misma promocionaba que estos hombres eran hijos de Dios. Muchas veces sos calumniado, muchas veces pareciera que lo que andan diciendo es algo que no tiene nada que ver, pero muchas veces la gente ya ve algo en vos. Es lo que pasaba con esta mujer. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Eso habla del poder de Dios, amén. La esperanza de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. ¿Sí? ¿Cuántas veces cantamos la canción de Pablo y Silas? ¿Sí?
te cantaría, pero no, me van a bajar. ¿Sí? ¿Cuántas veces decimos Pablo y Silas fueron encarcelados? ¿Sí? Y yo decía, no sé si te pasa, pero muchas veces lo cantamos, pero no sabemos el por qué fueron encarcelados. Y acá nos revela que fueron encarcelados injustamente, porque el poder de Dios estaba sobre ellos y ellos liberaron a una mujer, esa fue liberación. Y por los amos no podían seguir cobrando, entonces lo metieron preso. Te voy a leer más abajo cuando dice que los golpearon, ¿sí?, severamente y después lo metieron en la cárcel, en el versículo 23. Y le ordenaron a los carceleros que se aseguraran que no escaparan. Y acá te quiero leer el 24. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó de los pies en el cepo. ¿Cuántas veces te sentiste que tocaste fondo? ¿Sí? Pero dice de más adentro, o sea que a veces tocas fondo y a veces está mucho más profundo. Es como que estás ahí, ¿no? Las presiones, las cosas que nos suceden, parece que estamos más en el fondo, dice, ¿no? Y acá quiero que entendamos el poder de Dios. Te quería instruir en la historia porque es importante entender el por qué estas personas, estos varones, fueron encarcelados. Y debemos entender de que muchas veces van a haber circunstancias de las cuales han sido injustas, pero hay un Dios justo, diga. Amén. Sigamos con la historia, el 25. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amén. Hasta ahí la palabra. Es una hermosa historia, mi hermano. Pero estas personas fueron golpeadas, ¿sí? Estas personas fueron encarceladas, fueron avergonzadas, dice delante de todos. Les pegaban con varillas de madera. A medianoche ellos se pusieron a adorar y a cantar. Y es ahí donde viene el cambio de mente que tenemos que tener en medio de las dificultades. Ellos podrían haber puesto en la postura de decir, Señor, nosotros somos evangelistas, misioneros, andamos predicando, andamos mostrando tu poder. Mirá ¿por qué estamos acá? ¿Sí? Seamos sinceros, ¿cuántas veces le dijimos a Dios, Señor, ¿por qué estoy acá? O nos quejamos. Y ellos, sin embargo, antes de tomar esa medida, dice que adoraron y cantaron al Señor. Yo no sé, mi hermano, en qué momento estás de tu vida, pero sé que hay un momento que estamos pasando, como decía Ro, hay un momento que estamos viendo todos, somos todos, vivimos acá. Hay una crisis, podemos decir, algo que se está moviendo. Y muchas veces las adversidades nos hacen perder el foco a lo que Dios quiere que verdaderamente accionemos. Porque su poder en esta palabra fue manifestado. Su poder fue manifestado a través de un terremoto, a través de algo sobrenatural. Y yo quiero declararte en este día que eso sobrenatural de Dios viene a tu vida. Porque Pablo y Silas dice que mientras ellos adoraban, mientras ellos clamaban al Señor, algo sobrenatural vino sobre ellos. Muchas veces nos ha tocado pasar situaciones que nos hacen meter en el fondo, mi hermano. No ha sido fácil. No ha sido un año fácil para nadie. Pero también Dios te viene a decir que Él en este momento está viendo tu actitud. Si nos ponemos o nos quejamos o seguimos preguntándole a Dios el por qué, o verdaderamente tomamos lo que es el ser cristianos y decir, Señor, hay cosas que yo no entiendo, pero yo te alabo, yo te bendigo, yo te exalto, porque sé que tú vas a obrar, porque sé que lo sobrenatural ya está en mi vida y lo voy a vivir con mi familia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor y este día esperan ese terremoto, ese sobrenatural de Dios que viene para ustedes? Porque era lo que nadie se esperaba. El terremoto habla de algo sobrenatural, un terremoto que de repente mueve todo, que abre puertas, que rompe cadenas. Es el poder del Espíritu Santo que entra a esa cárcel y libera. Es el poder del Espíritu Santo que viene y cae toda venda mágica que te ha estado atormentando. Porque, mis hermanos, el reino de Dios es para valientes. Y yo agradezco al Señor porque la palabra que
que nuestra pastora leía, yo la recibí ayer, y decía, sean esforzados y valientes, porque yo estoy con ustedes donde quieran que vayan. Decime si la palabra de Dios no tiene poder. Decime si no te da ese cambio cuando vos decís, che, no veo todo lo que quiero ver, pero Dios dice que siga caminando porque Él está conmigo. Ese es el poder de su palabra que te atraviesa. Muchos nos tratan de, están medios locos, pero mi hermano, yo quiero creerle a Dios. Yo quiero creer en su palabra, en su promesa, porque hemos visto ese terremoto, hemos visto eso sobrenatural. Hemos visto cuando los médicos han dicho esto y hemos visto milagros. Hemos visto cuando las circunstancias te han dicho, no, esto no va a funcionar y ¿sabes qué? Para Dios sí funciona. Entonces, cuando vos crees, cuando vos caminás y confías en la palabra que es esto, verdaderamente Dios empieza a obrar. Verdaderamente es Dios sacándote de las cárceles de opresión. Verdaderamente es Dios rompiendo cadenas que te han tenido años atado. Verdaderamente es Dios. Es por eso de que debemos caminar con fe, debemos creer. Cuando vos lees esta palabra, vas a ver que Pablo y Silas, en medio de la persecución, en medio del estar tocando fondo, Dios seguía haciendo milagros a través de ellos. Pero ¿sabes por qué, mi hermano? Porque no se trata de nosotros. Se trata de lo que Él quiera manifestar, de lo que Él quiera manifestar en medio de tu tormenta. Él quiere manifestarse. Dice que el carcelero cuando vio todo esto entró y se quería quitar la vida porque sabía que lo iban a matar, porque todos iban a ir. Se le escapaban los prisioneros. Y ahí viene lo que muchas veces nosotros debemos pedirle al Señor. Señor, en medio de la tempestad, Señor, en medio del encierro, Señor, en medio del oscuro que esté pasando, dame la guía, dame la palabra, dame la lumbrera. Dice que Pablo y Silas se les rompieron las cadenas y el prisionero dice que cuando vio que todas las puertas se habían abierto, dijo, me voy a quitar la vida, sacó la espada. Y en eso grita Pablo y le dice, no lo hagas, porque de acá no nos fuimos nadie. Eso habla de integridad, eso habla de la confianza que estas personas tenían en Dios. Sabiendo que estaban en la cárcel, ellos confiaban de que Dios los iba a sacar. Sabiendo de que estaban derrotados, confiaban de que Dios no iba a dejar que sigan siendo avergonzados. Y es lo que Dios te dice en este día. Confía en Él, cree en su poder, porque ese terremoto, ese sobrenatural viene de Dios para proteger tu vida, para proteger tu familia, para proteger tu casa. Seguí leyendo la historia, mi hermano, son 40 versículos. Y vas a ver cómo Dios se muestra con poder. Gente que quiso meter a esta gente, después le termina pidiendo disculpas. Los gobernantes, por haberlo encarcelado, dice que lo fueron a buscar y le pidieron disculpas. Hay gente que te va a venir a pedir disculpas. Hay gente que te ha querido humillar, mi hermano, y Dios ha estado ahí. Por eso el poder de Dios es tremendo. La palabra de Dios es tremenda. Debemos dejarnos guiar por su palabra. Amén. La palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. Es la guía que necesitamos. Donde parece todo perdido, donde parece todo que estamos presos. ¿Sí? ¿Cuántos se sienten presos en este tiempo? No quiero que levantes la mano. ¿Cuántos se sienten agobiados? ¿Cuántos se sienten con deudas, con temores? Dios viene a libertarte en este día. Y así como lo hizo con Pablo y Silas mientras estaban en esa cárcel de opresión, Él lo va a hacer en este día con tu vida. Confía en el Señor, Él te dará nuevas fuerzas, nuevas estrategias. Él te cubrirá, Él te abrirá lugares, Él te abrirá puertas. Y es su presencia, mi hermano. ¿Por qué? Porque vio cómo te esforzaste, cómo fuiste valiente, cómo atravesaste lo que has pasado. Yo siempre, la última vez que prediqué te decía, date un aplauso porque verdaderamente has sido un hombre, una mujer valiente. Nadie sabe lo que vos estás pasando, pero Dios sí. Entonces, tenés que agradar a Dios. Tenés que deleitarte en su presencia. Nosotros cuando venimos acá, muchas veces falta que cambiemos un poco el Señor dame, Señor vengo por esto, Señor. Dios ya lo sabe. Él muchas veces quiere que le adoremos, que le bendigamos, que lo glorifiquemos.
porque ella está atento a lo que vos necesitas. Que en este tiempo conozcamos a ese Padre que nos ama. Que en este tiempo conozcamos a ese Dios que te formó a su imagen y semejanza. Que en este tiempo confiemos en su poder. Cuando vos te empezás a meter en la palabra, vas a ver palabras como Isaías 54:15, que dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice Dios. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esa es una promesa de Dios. Y muchas veces vamos por la vida queriendo agradar a todo el mundo, pero acá la palabra es clara. Si hay gente que conspira contra los hijos de Dios, dice que Él no está ahí. Entonces, estamos protegidos por Dios, amén. Esto significa que cualquier ataque o conspiración que enfrente una persona no vendrá de Dios y fracasará ante ella. Pablo y Silas no lloraban, como te decía, ¿por qué estamos acá? Hay momentos, mis hermanos, de que hay circunstancias que te llevan a entregarte por completo a Dios. Y esa palabra que nadie quiere escuchar, que en el desierto, ¿sí? Dice su palabra que Él nos va a llevar al desierto para enamorarnos más de Él. Pero que seamos personas que entendamos que Dios nos ama, que Él no nos quiere ver en las circunstancias que muchas veces el enemigo pone en tu mente. Muchas veces hay personas que se sienten atadas y vos decís, wow, mirá cómo es ese, wow, mirá, y capaz que él mismo piensa lo peor de él. Eso es cuando la mente, ¿sí?, es dañada, cuando quizás has recibido palabras de maldición y eso no ha sido entregado a Dios. Por eso es importante que confiemos en Él. Amén. Vamos a ir terminando. Quiero que abras en 1 Corintios 2, 16. Perdón, 1 Corintios 2, 11 primero. Dice su palabra: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Amén. Después el versículo 2:16 dice: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Yo quiero que te pongas la mano en la cabeza y diga: yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo los pensamientos de Cristo. Es eso, mi hermano. Los pensamientos de Cristo dan vida. Los pensamientos de Cristo piensan bien de vos. Los pensamientos de Cristo son más grandes de tus pensamientos, dice la palabra. Los pensamientos de Dios son abundantes para tu casa. Esos son los pensamientos de Dios. Por eso tenés esta herramienta que dice su palabra, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No le demos poder al enemigo para que entre en nuestros pensamientos y nos derribe, nos derrote. Seamos personas derrotadas, cansadas todo el tiempo. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Dios quiere sanarte. Dios quiere liberarte. Dios quiere sacarte de esas cárceles de opresión. Y yo quiero, mi hermano, que te vayas con esta historia, que la leas y que entiendas el amor de Dios. Estas personas siguieron viajando y siguiendo hablando del Evangelio, porque los pensamientos de Dios son perfectos, los pensamientos de Dios son grandes para tu vida. Si ellos hubieran quedado en esa cárcel y hubieran tenido otra actitud, yo no sé qué historia estaríamos leyendo. Pero acá vimos personas que la estaban pasando mal y en medio de eso ellos decidieron adorar y bendecir el nombre de Jesús. Ellos decidieron cambiar de actitud, ellos decidieron creerle a Dios. Creerle a Dios es creer esa imagen que ponen cuando ves al león y a la oveja y al cordero. Creerle a Dios es saber de que Dios está así como león mirándote, protegiéndote.
Yo quiero que te pongas de pie. Vamos a leer Romanos 12:2 y quiero que te vayas con este versículo, lo marques en tu Biblia, te lo aprendas de memoria. A ver. ¿Está la imagen? ¿Una imagen? ¿No hay? Eso. Bien, ¿le damos lectura? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Dale un aplauso al Señor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mañana levántate, mi hermano, y decí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Tomate este versículo, léelo mañana, léelo hasta el domingo. El domingo va a haber otro versículo, pero tomate de su palabra, renová tu mente en Cristo y vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar, cómo esos aires empiezan a cambiar, cómo ese terremoto de lo sobrenatural empieza a venir a tu vida. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Gracias por esta oportunidad.